Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy le proponemos un tema complejo y sensible. Queremos analizar con ustedes y debatir el concepto de la seguridad ciudadana como tarea pendiente del Estado paraguayo. Y no sé si el término preciso es seguridad o ya utilizamos el prefijo inseguridad. Es decir, la experiencia y la percepción que tienen los ciudadanos y ciudadanas de este país. En estos últimos días, un departamento tuvo que declararse en emergencia precisamente por la ola de asaltos en ese territorio de la República. ¿Qué implica básicamente hablar de la seguridad ciudadana y por qué es una tarea pendiente del Estado paraguayo? Vamos a tratar de desarrollar el concepto desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado y en un principio cuando utilizamos el concepto del Estado obviamente estamos queriendo señalar la responsabilidad de los tres poderes del Estado. Es decir, tanto el legislativo, el ejecutivo como el judicial tienen una gran tarea, tienen una gran responsabilidad en lo que hace al concepto de la seguridad ciudadana. ¿De dónde proviene esta responsabilidad o por qué tienen estos tres poderes del Estado responsabilidad en lo que hace al tema que nos ocupa? Veamos el concepto de seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento. Nuestra fuente es justamente el PNUD. Mucha atención a esta definición, digamos, del concepto de seguridad ciudadana, ¿no? Es un continuo el tema de la seguridad ciudadana, por eso habla del término proceso, en el contexto justamente democrático, que no es lo mismo hablar de la seguridad ciudadana por fuera de un sistema democrático, obviamente. Por eso dice el concepto, ¿sí?, que es un proceso, ¿sí?, básicamente que se tiene que desarrollar en el contexto justamente de un orden democrático. Y atención también al concepto amplio y al concepto restringido de seguridad ciudadana. Veamos la segunda definición. La seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los delitos, sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia. Siempre nuestra fuente es el PNUD. Por tanto, el concepto, para cerrar la definición, el concepto de seguridad ciudadana es un concepto polisémico, es decir, tiene varios, obviamente, significados. Es multidimensional, podríamos decir, en el sentido de que podemos identificar ahí varias dimensiones o varias áreas. Está vinculado con lo económico, está vinculado con lo político, está vinculado con, digamos, lo social y lo cultural, y dentro de lo cultural también, obviamente, lo educativo. Por tanto, abordar el tema de la seguridad ciudadana requiere, desde nuestra perspectiva, requiere algún conocimiento de carácter científico. Esto no es una cuestión menor. En estos últimos tiempos, los académicos que se ocuparon del tema de la seguridad ciudadana, enfatizar que en Paraguay hay muy pocos estudios de carácter científico sobre el tema justamente de la seguridad ciudadana. Por ello es importante el aporte, digamos, de la criminología, del derecho, digamos, penal, de las ciencias, obviamente, policiales, ¿por qué no decirlo también? De la sociología, de la politología, de la filosofía, en fin, de las distintas disciplinas, obviamente científicas, porque al ser multidimensional el concepto,
por supuesto que el abordaje, la mirada tiene que ser también multidisciplinar. Nos acompañan hoy en Visión País para poder hacer este análisis el comisario general director Ramón Javier Morales Ojeda, subcomandante de la Policía Nacional. Muy buenas noches, subcomandante, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, Francisco, y desde ya estamos a las órdenes para cualquier tipo de consulta. También nos acompaña el comisario general inspector Marcelino Espinosa, director de investigación de hechos punibles de la Policía Nacional. Muy buenas noches, comisario Espinosa, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, señor Francisco, y gracias por invitarnos a este programa, y estamos a las órdenes para cualquier consulta a los efectos de dar una explicación lógica de lo que está aconteciendo hoy en nuestro país. También nos acompaña el licenciado José Amarilla, experto en seguridad ciudadana. Muy buenas noches, José, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco, buenas noches a la audiencia, buenas noches a los señores oficiales de la policía y a los colegas presentes en este programa. Honrado de estar aquí. Gracias, José. También nos acompaña el doctor Rubén Maciel Guerreño, ex viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Gracias, doctor Maciel, por haber aceptado la invitación. Gracias, doctor Francisco, por la invitación. Siempre es un placer participar. Vamos a una brevísima pausa. A la vuelta ya vamos a compartir con ustedes algunos datos estadísticos y analizar qué está pasando en nuestro país. Las últimas informaciones provenientes de la propia, Policía Nacional, incluso del Ministerio del Interior, hablaban de que se redujeron los delitos en el país. Es lo que decía el ministro del Interior. Eso vamos a poner un poco en el tapete hoy, si se redujo, porque el problema serio en relación precisamente con los hechos delictivos es que hay un subregistro muy importante. Hay gente que no realiza ningún tipo de denuncia, y eso está directamente vinculado, obviamente, con la confianza hacia las instituciones de seguridad, hacia las instituciones que tienen la responsabilidad de, proteger al ciudadano, que en este caso no solamente recae en la figura de la Policía Nacional, sino también de todo el sistema judicial. De todo ello vamos a hablar a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. ¿Cuál es el rol del Estado paraguayo en la educación superior? Sin duda vital, ¿verdad? El financiamiento, sobre todo de la educación superior, sigue siendo un desafío. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Universidades públicas y privadas somos universidades nacionales todas. Entonces, que podamos nosotros, en conjunto con el liderazgo del CONES, trabajar para que esa formación llegue con calidad a todo el país. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando, domingo 21 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP. Dale. En NPI, Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. Y el Hospital Nacional de Itagua no ha mejorado. Es más, se agudiza la falta de insumos para atender a una enorme población. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. Si el propio presidente estuvo allí, se supone que va a haber una pronta solución a todo lo que pudieron ver con sus propios ojos, ¿o no? En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale.
Cuando hablamos de la seguridad ciudadana, generalmente se discrimina la seguridad real y la percepción de seguridad, o si ustedes quieren, de inseguridad. En ese contexto queremos ahora compartir con ustedes unos datos estadísticos que tienen que ver con la percepción de inseguridad. El 97,1% de la población refirió que aumentó la delincuencia en los últimos años y el 48,1% que tiene miedo cuando camina de noche solo por su barrio o comunidad. Igualmente, el 52,7% cree que será víctima de un delito en los próximos meses. Nuestra fuente es Atlas de Violencia de Inseguridad en el Paraguay del año 2017, que es un trabajo que recomendamos, un trabajo de carácter científico. Esto hay que, obviamente, también, interpretar en el contexto de la cultura del miedo, que después voy a trasladar la pregunta a los especialistas que hoy nos acompañan en la mesa. Respecto a los otros datos, director, criminología mediática. El 91,4% de la población paraguaya se informa sobre delincuencia a través de la televisión, el 8,5% por radio, el 2,7% a través de diarios y el 12,9% en las redes sociales. Obviamente pueden variar estos datos, estamos hablando de que son del año, 2017, pero que el 91% de la población precisamente se informe a través de la televisión no es un dato menor. Todavía la televisión, en términos de formación de opinión pública sobre determinados temas, es muy influyente. Y los noticieros comienzan justamente con asaltos, ¿verdad? Siempre cuestiones vinculadas con hechos delictivos. Y a partir de ahí, obviamente, se va construyendo la percepción de los ciudadanos. El último dato que queremos compartir con nuestra audiencia: medidas de seguridad adoptadas ante la inseguridad. El 92,4% de la población adoptó al menos una medida de seguridad. De entre estos, el 63,6% puso reja en las ventanas, el 42,3% construyó muros más altos, el 37,2% instaló cerraduras especiales, un 22,2% adquirió cámaras de vigilancia y un 10,9% compró armas de fuego. La cultura del miedo se instaló. La gran pregunta que tenemos que hacernos es si se trata solamente de una cultura de miedo o se trata simplemente de, de una sensación de inseguridad. ¿Cómo interpretar estos datos? Y creo que tenés datos más actualizados, José. Sí, correcto, doctor. Un segundito. Sí, cómo no. Tengo los datos tomados del Sistema Bravo de la Policía Nacional, que comparan el año, estoy hablando del número, vamos a hablar del número global de denuncias en el año. En el año 2021, 46.290 denuncias recibidas. En el 2022, 48.485 y en el año 2023, 44.578 denuncias recibidas, registradas por el sistema de análisis de datos de la Policía Nacional en el Paraguay, ¿verdad? Ahora, dentro de todo esto que estamos hablando ahí, entró una serie de conceptos que están muy imbricados. Hay un concepto más sencillo lanzado también por Naciones Unidas en la década de 1990 que define el tema de la seguridad simplemente como vivir libres de miedo, ¿verdad? Pero resulta que en alrededor del año 1993, yo fui periodista durante 20 años. Trabajaba en el diario, la mayor parte de mi trabajo, de mi carrera fue como corresponsal de una agencia de noticias internacional. Pero la mitad del tiempo pasé trabajando también para medios locales y el tiempo más extenso estuve en el diario Noticias, que por entonces redactaba también parte de la información que era pasada por Canal 13. Y a principios de los 90, el tiempo de aire del noticiero, que duraba 45 minutos realmente, estaba repartido 30 minutos entre economía y política, ¿sí? Y otros 15 minutos entre noticias internacionales, deportes y policiales, como un rubro menor. Pero alrededor de la mitad de la década de 1990 llegó al Paraguay una empresa que se dedicó a, no sé si puedo decir la marca, pero yo no tengo problema, ¿verdad? No, sin problema, sí. Ibope. Llegó al Paraguay la forma de medir la audiencia, el encendido de la televisión. Y descubrieron que policiales tenían su propio público. Cuanto más
se veía, o sea, descubrimos, no es que Paraguay descubrió, ya se implementaba en otros países, pero se terminó de aceptar la idea de que cuando hay sangre en la televisión, la audiencia aumenta, es decir, el rating aumenta, por lo tanto tu posibilidad de vender publicidad a mayores costos en ese horario también aumenta. Entonces, ¿qué provocó este fenómeno? Que hoy los noticieros de televisión están invertidos, o sea, 2/3 del tiempo están dedicados a noticias policiales, que muchas veces no son noticias policiales, porque si a mí un día se me ocurre matar a mi suegra, ese no es un problema de la policía, ¿sí? Es un problema a lo mejor de salud mental, un problema de convivencia, de consumo de drogas, alcohol, etcétera, etcétera. Pero aparece hablando el señor comisario, aparece hablando el fiscal, aparece sucesivamente así, y nos quedó ese resorte, además, de que hablamos de seguridad y automáticamente eso nos aparece la imagen del subcomandante, del jefe de investigaciones, de la gente que, o sea, del policía, ¿verdad? Como si fuese que policía es el único responsable de la seguridad, que es un defecto también en nuestra Constitución, ¿verdad? Un defecto que, dicho sea de paso, era entendible en su época, o sea, salíamos de una época en que la calle es de la policía. Entonces surge la Constitución del año 1992 y los constituyentes estaban muy preocupados del tema político fundamentalmente, a tal punto que, bueno, el tema de la policía, le tachamos eso que decía Policía de la Capital y le convertimos en Policía Nacional. Entonces ya la policía, ¿verdad? Ese es el problema, seguridad, problema de la policía, lo cual está errado, ¿verdad? Especialmente a partir del año 2001 el tema de la seguridad pública se convirtió en una cuestión muy multidisciplinaria, ¿verdad? Ahí entran temas de la sociología, de la psicología, todo lo que estaba mencionando, de la econometría inclusive, ¿verdad? Porque si vas a poner más policías en la calle, bueno, eso también lleva un cálculo econométrico, o sea, ¿cuánto te cuesta poner un policía en la calle? ¿Cuánto te cuesta formar un policía? ¿Verdad? Conlleva el tema de cálculos de recursos humanos, de recursos materiales, recursos tecnológicos, ¿verdad? Y de recursos financieros para el presupuesto, o sea, todo eso está ligado. ¿Qué es lo que nos ocurrió con el tema del lince, por ejemplo? Había 200 lince al principio solamente para Asunción. Fue un éxito, entonces empezamos a pedir. Primero tenían 160 kilómetros cuadrados para cubrir y después pasaron a cubrir 12.000 kilómetros cuadrados dentro del territorio, ¿verdad? Y le duplicamos la cantidad de efectivos, pero la cantidad, o sea, la disponibilidad de recursos humanos, materiales, tecnológicos para 12.000 kilómetros cuadrados no acompañó lo que era para 160 kilómetros cuadrados. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, ahí entra una diversidad de temas en los cuales es necesario repensar hoy muy profundamente el tema de la seguridad pública. La Policía Nacional, en nuestro criterio académico, nuestro digo porque somos un grupo de personas que trabajamos sistemáticamente el tema de seguridad pública, la Policía Nacional representa, o el tema policial representa, en realidad, alrededor del 20% de los problemas de inseguridad. Quiero volver sobre ese tema en una segunda intervención tuya. Rubén, desde la perspectiva de la política criminal, y creo que tener una combinación que pocos tienen, que es la formación académica y, digamos, haber ejercido una responsabilidad política como, viceministro de política criminal. Esta combinación de formación académica con la responsabilidad política, ¿qué lectura hoy tenés ante, digamos, esta gran tarea que tiene el Estado paraguayo respecto del tema de la seguridad ciudadana? Bueno, ahí lo principal que aprendí, digamos, en el ejercicio de esa función pública realmente es las decisiones que se tienen que tomar en las altas esferas del Estado, ¿verdad? En donde las políticas relacionadas justamente a cómo se reacciona ante los sucesos criminales tiene que ser una política de Estado, no una política de gobierno. Es decir, tiene que ser una política en donde todos los órganos de poder, los partidos políticos, digan, este es el rumbo que vamos a seguir, que básicamente está trazado en nuestra Constitución. Y efectivamente, como señaló José, ¿verdad? Todo lo relacionado a la seguridad no está únicamente relacionado a la cadena de agencias que conforman el sistema penal, en donde las agencias policiales es uno de los eslabones, uno de los principales eslabones, por cierto, pero que no hace a toda la problemática de la seguridad, porque como bien dice ese concepto de PNUD, implica también acciones comunitarias. Y eso implica todo un proyecto de educación y también de cómo se visualiza el fenómeno de la cuestión criminal.
Porque una cosa es visualizarlo como algo de que únicamente el Estado se puede encargar o como algo que nosotros, como miembros de un vecindario, podemos abordar. Entonces, realmente es eso, ¿verdad? Se requiere una decisión política que pueda señalar el rumbo, lo cual va a implicar también un cambio en la concepción por parte de la ciudadanía. Su comandante, la primera percepción que tienen los ciudadanos ante, sobre todo estos últimos hechos, caso particular del Alto Paraná y concretamente de un distrito, que es la capital departamental Ciudad del Este, es que la policía está rebasada, ¿no? Estoy hablando de percepción, ¿sí? Y hay una diferencia importante entre la percepción, obviamente, y lo que sucede, la realidad. ¿Qué hace que desde la institución, que es la Policía Nacional, se pueda reducir de manera considerable los hechos delictivos? ¿Qué ustedes requerirían? Bueno, justamente ahí José Amarilla hizo un análisis donde habló justamente que el 20% de la seguridad sería lo de policial, ¿verdad? Y queda un 80%, ¿verdad? Cuando hablamos de seguridad, empecemos de la familia, ¿verdad? Sabemos nosotros que como la educación también la seguridad, empieza en la familia, ¿verdad? Entonces, cada persona que de repente cae en hechos delictivos procede de una familia, ¿verdad? Asimismo, también aquellos jóvenes que caen en el vicio de la adicción, viene una familia, ¿verdad? Entonces, hay que analizar un poco también esa situación, ¿verdad? ¿Dónde está la familia, ¿verdad? Después viene ya la parte educativa, los colegios, la escuela, colegios. Y en verdad que se presentó situaciones, lo reciente que es el caso de Alto Paraná, donde efectivamente, como se habló también en un principio ya acá en la mesa, sabemos, ¿verdad?, que hay una necesidad, ¿verdad?, de aumentar la dotación policial. Hay una recomendación de las Naciones Unidas de 3.4 por 1000. Nosotros estamos allá por los 1.4. O sea que faltaría por lo menos 40.000 policías más. 30.000 policías más, por lo menos para cumplir con uno de los requisitos recomendados por las Naciones Unidas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos en estos casos nosotros? Nosotros trabajamos prácticamente hoy día también haciendo uso de la tecnología, haciendo uso del georreferenciamiento delictual. Y en esta oportunidad, por supuesto que tuvimos que utilizar nuestros recursos humanos y trasladarlo a Alto Paraná, una dotación de 200 personales, la mayoría son personales tácticos, asimismo también personales técnicos de investigación de delitos, y atacar un poco ese sector, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro georreferenciamiento delictual nos marcó de ahí, nos marcó esa parte, ¿verdad? Entonces, atacamos un poco ese sector, por lo menos para reducirlo otra vez a lo mínimo sostenible, ¿verdad? Aceptable, ¿verdad? Porque seguridad de 100% no podemos hablar de una seguridad de 100%. Independientemente de eso, ustedes ya habrán escuchado, ¿verdad?, que está pendiente el ingreso de 3.000 alumnos más, para que fin de año tengamos por lo menos 5.000 egresados, suboficiales, que hoy día nosotros sabemos que anualmente egresan 1.000 suboficiales y 150 oficiales, pero a la par también cada año pasan a retiro por el año de servicio cumplido una cantidad de 700 a 800, ¿verdad? Y nos quedamos con un saldo de casi, no sé, 300, 350, 400, ¿verdad? Porque independiente de eso, algunos a fin de año posterior a la reunión del Tribunal de Calificaciones, algunos quedan fuera también de la institución, ya sea por mala conducta, y otros renuncian. Entonces, tenemos la posibilidad de aumentar un poco, ya a fin de año, sumar por lo menos 5.000 personal más y aumentar un poco la dotación, ¿verdad? Pero de igual manera,
lo que estamos haciendo hoy día, también utilizamos ya nuestros recursos humanos que hacen trabajo de oficina, están saliendo también a la calle, están apoyando los servicios, pero independientemente más lo que son de personales tácticos y técnicos son los que van a apoyar los diferentes departamentos donde se presentan situaciones que amerita, ¿verdad?, una intervención ya inmediata y rápida, ¿verdad? Bien, queremos volver a la vuelta de la pausa con el comisario Marcelino Espinosa, sobre todo para que nos pueda hablar de qué tipo de delitos es lo que sufren justamente los ciudadanos del Alto Paraná y particularmente Ciudad del Este, no sin antes plantear dos cuestiones. La primera, la confianza de la ciudadanía hacia la Policía Nacional. Me recuerda el caso de Eslovenia. En Eslovenia el 85% de la población confía en su policía. Cuando alguien se enferma, primero a quien llaman es a la policía, ni siquiera al médico, a la policía, ¿no? Entonces, ese grado de confianza, obviamente, vamos a hablar también de qué elementos entran en juego, digamos, para lograr esa confianza en los miembros que nos tiene que justamente proteger. Y por otro lado, Ciudad del Este no es cuando hablamos de Ciudad del Este, nos estamos refiriendo a un distrito que después seguramente me van a decir a la vuelta de la pausa mis invitados cuántos años hace de aquel asalto tipo comando que cruzaron el puente, ¿sí? Estuvieron aproximadamente entre 12 y 15 minutos, según el cálculo. 4 horas. El poder de fuego que tenían, no podía ni siquiera, no solamente la Policía Nacional, ni siquiera las Fuerzas Armadas repeler, según lo que había dicho en esa ocasión. Hablaremos de eso a la vuelta de la pausa. Por tanto, el tema de Ciudad del Este, hablar de Ciudad del Este no es una cuestión menor cuando planteamos o queremos abordar desde la perspectiva de la seguridad ciudadana. A la vuelta de la pausa hablamos de estos temas. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Tu programa matutino imprescindible vuelve para mantenerte informado. De la mano de Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro. Y retornamos a nuestro encuentro habitual durante tanto tiempo en las mañanas. Acompáñanos todas las mañanas mientras exploramos los acontecimientos más destacados. Empiezan las clases. Las instituciones tendrían que estar de manera impecable para recibir a los chicos. Asimismo, este cartel que dice clausurado por peligro de derrumbe y lastimosamente no han recibido respuestas por parte de las autoridades. Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. NPI ahora. Esta es una buena noticia que nos lleva a Misiones. La lluvia trajo consigo alivio para los productores de la zona. Esto ayudó mucho para que la producción sea buena. Como la información no se detiene, Carolina Arévalo, Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te mantienen al tanto de todos los sucesos. Un local de venta de artículos para la construcción se incendió esta madrugada en Mariano Roque Alonso. NPI ahora. Lunes a viernes, 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Y
pero aún así... La seguridad ciudadana como tarea pendiente del Estado paraguayo es el tema que hoy le proponemos en Visión País. Habíamos dicho antes de ir a la pausa, está con nosotros dos personas con responsabilidad política de alto mando en la Policía Nacional, el subcomandante de la Policía Nacional y el director de investigación de hechos punibles de la Policía Nacional y dos especialistas en el tema de seguridad ciudadana. Antes de ir a la pausa habíamos prometido que nos hablaría el comisario Espinosa. ¿De qué tipo de delitos estamos hablando cuando hoy nos referimos a, digamos, al drama en Ciudad del Este, comisario? Sí, los tipos de delitos es variado. Existe tiempo en que el ciudadano alto paranaense, específicamente la capital, que es Ciudad del Este, yo puedo hablar con seguridad porque fui también en 2 oportunidades jefe de investigación de esa repartición policial, y el ciudadano común que sufre de su traslado de su domicilio hasta su lugar de trabajo y su lugar de trabajo hasta su domicilio. Los famosos asaltantes en motocicleta, motochorro. De repente los personales policiales atacan ese punto, cubren las zonas más vulnerables y se te convierte en otro horario. Y después los asaltos, que estábamos hablando del 2017. Hablamos de que Ciudad del Este está asentado entre 3 fronteras, donde tenemos un grupo criminal muy poderoso del vecino país, que es el PCC, el Comando Bermelo. En aquella oportunidad, el 2017, hablamos de que anuló prácticamente todo concerniente a puntos estratégicos de salida de los criminales una vez efectuado el golpe, que fue a la casa prácticamente de Prosegur, donde explosionaron bombas, se apoderaron de sumas considerables de dinero en dólares, en reales, y dejaron atrás vehículos quemando y de esa forma anulando a la Policía Nacional en su efectivo de poder reaccionar. El tiempo en que la inteligencia criminal, porque para realizar un tipo de asalto, de atraco de esa naturaleza, hicieron con exactitud el tiempo, inclusive el personal policial que falleció en aquel momento sabía que hora inclusive entraba a meditar dentro de su vehículo, a descansar un poquitito, y fue prácticamente ejecutado el único guardia que estaba afuera. Fue anulado totalmente los guardias civiles y se apoderaron, pero ellos no escaparon por el puente de la Amistad. Ellos utilizaron otras vías de escape, que fue el río Paraná, que tenían totalmente craneado. Dejaron huellas, como todo criminal, primero dejaron bajas, porque la Policía Nacional, una vez que suceden los hechos, tiene que primero acudir en el lugar y partir el tipo espiral. La investigación comenzamos del lugar donde comienzan los hechos. Entonces, de esa forma, poder ir identificando qué tipo de grupos lo que entraron a trabajar en forma delictual en esa parte del país. Pedimos en aquella oportunidad justamente colaboración a la Policía Federal vecino país a los efectos de identificar, porque plenamente ya se tenía esa información de que este grupo criminal iba a acertar un golpe grande y fue Prosegur. Eso es la situación por el movimiento económico que hoy por hoy Ciudad del Este presenta. Cualquiera te tiene un 10, 20 millones de guaraníes en su bolsillo, porque ¿cuál es la actividad primordial? Es la venta, el comercio. Uno camina por las calles de Ciudad del Este y la gente más pobre te está vendiendo media, 3 por tanto real, por tanto dólar, y entrando más en los shopping ya otra calidad de mercadería. Estamos hablando de mercaderías que son legales e ilegales. Entonces, toda esa gente, una vez terminado la actividad, que anteriormente era 15 horas, 16 horas, prácticamente Ciudad del Este era un pueblo fantasma. Todo el mundo volvía a su casa, que eran las periferias, que hoy por hoy Ciudad del Este ya no es más Ciudad del Este, se convierte en una ciudad creciente, que prácticamente presidente Franco es
un Ciudad del Este también, Hernandaria también, por la población y la cantidad de comerciantes que se han mudado en esa zona. O sea que la criminalidad, el tipo de delincuencia es realmente, se convierte a veces de todo tipo. Los asaltos menores, los robos domiciliarios, porque el ciudadano deja su casa, va a su lugar de trabajo y a la vuelta encuentra. Entonces la policía se centra en la parte comercial, deja un poquito descuidado una zona, y son los tipos de delitos que a veces suceden y suman, esos suman. Ahora, hablar de motochorros, hablar de robos domiciliarios, todavía uno dice, bueno, esto es lo que hace a la dinámica de la inseguridad ciudadana. Pero Ciudad del Este fue noticia hace un par de semanas también, porque denunciaron un grupo de cambistas de que se ha robado de su bóveda. Y nadie sabe con exactitud cuántos millones de dólares había en esa bóveda. Es decir, existe un sistema de inteligencia, José, no solamente policial, sino también una inteligencia estratégica a nivel nacional. ¿Qué pasa que siempre llegamos tarde? Porque la percepción es, al declarar el gobernador, eso también se discute mucho si tiene facultades legales o no de declarar de emergencia, pero lo cierto y lo concreto es que, digamos, tiene que hacerse sentir a alguien que tiene una responsabilidad a nivel departamental, como es el gobernador, y declara de emergencia. Independientemente que tenga facultades legales o no tenga facultades legales, es una realidad y, como reitero, referente político para llamar la atención, decir, bueno, estamos acá y necesitamos protección por parte de, digamos, del Estado. Dicho esto, ¿verdad? Casi queda como mensaje al tomar la decisión, digamos, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, de enviar mayor dotación a Alto Paraná y particularmente a Ciudad del Este, como que fueron rebasados. Entonces uno dice, volviendo a la figura de la inteligencia, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no haya una propuesta, una planificación? ¿Por qué queda la sensación de que siempre tiene que acontecer y ahí tenemos que reaccionar? Bueno, ese es un planteamiento que se viene discutiendo hace varios años, ¿verdad? ¿Cuáles son las tareas, o sea, qué esperamos de la Policía Nacional? ¿Cuáles son sus tareas básicas? Y sus tareas básicas podemos reducir en tres: prevención, disuasión y represión. Pero y represión no me refiero a darle con la cachiporra a los manifestantes, sino represión de eventos criminales también, ¿verdad? Persecución de eventos criminales. Se ha invertido mucho en el tema de disuasión en la década del 2010 para adelante, ¿verdad? El grupo Lince es un grupo que tiene capacidad disuasiva, se muestra presencia policial, ¿verdad? Patrulleras nuevas, etcétera, etcétera. En todo eso tenemos déficit también, dicho sea de paso. Pero nos olvidamos como Estado, y esto no es culpa de la Policía Nacional, de hecho, ¿verdad? En parte sí, porque digamos que son nuestros principales expertos en materia son los que tienen la calle, ¿verdad? De transitar la calle. Tenemos 264 municipios y que yo sepa, solamente el municipio de Luque el año pasado adoptó una estrategia municipal de seguridad ciudadana. Porque el que vive en el barrio, o sea, el que vive sabe más o menos qué es lo que ocurre en su cuadra, en su barrio, etcétera, etcétera, donde hay una boca de fumo, donde hay un aguantadero, donde hay, no sé, un reducidor o un sospechoso cuando menos. Entonces, nuestra estrategia en general estuvo mal diseñada como Estado en varios sentidos. Uno de ellos es eso: nunca hicimos estrategias de trabajo municipal en seguridad ciudadana. Por lo menos no sistemáticamente. Se hizo esporádicamente de una forma convulsiva, si se quiere, como se está haciendo ahora en Ciudad del Este también, ¿verdad? Esa es la forma de tener prevención. El trabajo con las comunidades, el trabajo con los barrios, con las organizaciones empresariales, gremiales, etcétera, etcétera. Ahí está, realmente ahí está la noticia criminis. Ahí es donde te enteras de qué es lo que ocurre. Entonces es el termómetro social, ¿verdad? Y lo otro es lo que decíamos, el tema de
de los recursos destinados a la Policía Nacional. La Policía no tiene un mal presupuesto, 240, casi 280 millones de dólares por ahí, anualmente hoy, ¿verdad? Con la cantidad de efectivo que tiene, si no estoy equivocado, ¿verdad? A lo mejor un poco más, un poco menos. Pero la policía también tiene algunas cuestiones de diseño que vienen de atrás, y que no hemos conseguido superar del todo. Hoy estábamos hablando con su comandante y con el jefe de investigaciones antes del programa, que por primera vez se está adoptando un poco esta estrategia de sacar a la gente que hace vida de oficina y a la gente que hace vida cuartelera para emplearles en orden público, en esa tarea de disuasión y de prevención también, ¿verdad? No sé si eso es algo sistemático y no sé si hay presupuesto para hacer eso, ¿verdad? Que puede ser otro problema, ¿verdad? Pero hubo un momento, yo recuerdo las cifras del último estudio que fue del año 2018, que hicimos como grupo de trabajo, mostraba que alrededor del 54% del personal policial no está en tareas policiales. Muchos de ellos hacen vida cuartelera. Es más, muchos de nuestros mejores policías no quieren salir a la calle, porque la calle tiene ese riesgo de contaminación. Cuando uno va a una de las capitales comerciales del mundo, como Ciudad del Este, todo se arregla con plata. Y no es solamente el tema policial, los escribanos, los abogados, el aduanero, el portuario, el militar. Y no es solamente un tema de la función pública tampoco, porque el empresario también está interesado en que su plata le arregle pagar menos impuestos, por ejemplo. No, la concesión utiliza la metáfora del tango. El tango no puede bailar solo. Entonces, bueno, baila de a dos. El tema de la seguridad o la inseguridad en Ciudad del Este tiene una cuestión multifacética, y en materia de seguridad pública, como Estado paraguayo, tenemos esta deficiencia de la visión reactiva. Y cosas ambiguas, entonces llevamos que venga la policía, o la famosa solución que se encarguen los militares, como si fuera que los militares tienen una varita mágica, ¿verdad? El diseño hoy día, en el diseño de las fuerzas públicas en el Paraguay, ninguna fuerza armada pública iguala a la capacidad que tiene la Policía Nacional. No, es nuestra mejor herramienta. Además, por su naturaleza, digo, porque los militares no están preparados para el orden público. Claro, eso es como tratar de combatir un tumor cerebral con una pala, ¿verdad? Claro. Mejor sería un bisturí. Entonces, nuestro bisturí es el trabajo de diseño policial. Y después vamos a hablar del tema penitenciario también más adelante. Me interesa. Rubén, ¿por qué se vincula el tema de seguridad ciudadana con el sistema judicial? Bueno, en primer lugar porque cuando hablamos de seguridad ciudadana básicamente estamos hablando de la delincuencia común que afecta, digamos, a las personas en su integridad física, en sus posesiones inmediatas. Entonces el primer reclamo que hay es la reacción por parte de las agencias del sistema de justicia penal. Entonces, en ese sentido se vincula, ¿verdad? Pero yendo un poco a la pregunta que hiciste acerca de por qué nos retrasamos en la reacción. Y particularmente pienso porque nosotros digo como Estado, menospreciamos el conocimiento. No hay un estudio previo que analice un determinado fenómeno que te permita, digamos, proveer algún tipo de elemento para que puedas diseñar políticas públicas preventivas. Y digo todo el Estado porque me tocó en la oportunidad proponer al CONACYT, estando en el Viceministerio de Política Criminal, un estudio que buscaba, digamos, identificar el perfil socioeconómico y criminológico de un sector de las personas privadas de su libertad, justamente para de allí abordar, digamos, algunas propuestas de políticas públicas de carácter preventivo, para evitar que esas personas ingresen al sistema penitenciario. Y no se logró, siendo que el propio Ministerio de Justicia solicitó la investigación. Si uno también busca estudios en base a los datos que recolecta tanto la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, tampoco encuentra muchos estudios. Y aparte todos los observatorios, porque el Ministerio del Interior tiene un observatorio muy importante, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y todos trabajan de manera independiente. Es muy difícil coordinar y aunar toda esa información que obviamente te va a poder indicar un patrón, lo cual va a permitir, digamos, tomar acciones de carácter preventivo. Entonces, si no hacemos eso, siempre vamos a llegar tarde. Hay una figura dentro del Estado que se llama el Consejo de Defensa Nacional. Muchos criticaron
y siguen criticando a esta instancia. Existe una institución denominada Instituto de Altos Estudios Estratégicos, que yo me pregunto, esa institución precisamente en lo que hace a la planificación, o no se planifica y no se discute problemas reales en esa institución, ¿verdad? O no tienen la capacidad de incidir en los tomadores de decisión. ¿A qué voy? A que el Consejo se ha destacado a principios de este año cuando, digamos, tomaron por asalto la penitenciaría de Tacumbú y se demostró que se puede, ¿no? Se demostró que se puede. Si hay voluntad política, se puede, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué desde ahí, desde esta instancia, Consejo Nacional de Defensa, Instituto de Altos Estudios Estratégicos, no se hace este tipo de planificación de políticas públicas? Dejamos esa pregunta y a la vuelta vamos a intentar responder y también vamos a intentar plantear propuestas de solución a este gran desafío que tiene el Estado paraguayo, que es la inseguridad ciudadana. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque la delincuencia no da tregua. Un relato que es escalofriante. Se confirmó de que efectivamente se trataba de una asfixia mecánica. ¿Vos asegurás que vos no asesinaste a tu hijo Juan David? Mi hijo es mi vida. NPI te conecta con los sucesos policiales más relevantes. Terminó asesinando a su vecino. Luego se entregó a la policía y confesó todo lo que había hecho. Reportes, investigaciones y archivos delictivos te esperan en Código Peligro, miércoles a las 19 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. En Teledía Noticias, nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Tras un vuelco, el conductor de un camión repartidor de bebidas murió aplastado. Ocurrió en Horqueta. Conectate a Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía Noticias. Dos delincuentes que simularon ser mecánicos lograron persuadir a la propietaria de una vivienda para llevarse una motocicleta. Lunes a viernes, 13 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. La semana pasada en Visión País, el viceministro del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia habló del concepto de intergubernamentalidad, queriendo señalar con dicho término la necesidad de articulación desde los organismos del Estado con las organizaciones de la sociedad civil para llevar adelante las políticas públicas. En ese contexto, subcomandante, ¿cómo trabaja la Policía Nacional el tema de la seguridad ciudadana? Bueno, en ese sentido, nosotros tenemos aglomerado casi 541 comisiones vecinales. Eso abarca solamente lo que es Asunción, Central y Cordillera. Y la directiva de la comandancia es que cada comisario de cada comisaría tiene que reunirse permanentemente con las diferentes comisiones vecinales y nosotros después hacemos las reuniones con los líderes de cada comisión. Y prácticamente trabajamos en forma coordinada, ¿verdad? En el tema de microtráfico, por ejemplo. Microtráfico, por ejemplo, la mayor cantidad de intervenciones que nosotros hemos hecho solamente en 3 meses, es impresionante porque recibimos las informaciones precisas, ¿verdad? Precisas y automáticamente se hacen las intervenciones, ¿verdad?
Y a medida que hacemos intervenciones, ganamos mayor confianza y recibimos mayor información. ¿En el resto de los países significa que no existen esas comisiones? ¿Existe otra figura o está en proceso de conformación esas comisiones? Yo solamente para aglomerar lo que es Asunción, Central y Cordillera son 541. Perfecto. Ya. Inclusive tenemos reuniones permanentes también en la comandancia con los líderes de esa comisión. Se trabaja muy bien, se trabaja muy bien. Ya. Es una forma de ganar la confianza de la ciudadanía. No cabe la menor duda, no cabe la menor duda y es una tarea pendiente obviamente de la Policía Nacional. Comisario Espinosa, el tema de Ciudad del Este que sin lugar a dudas está en el ojo de la tormenta. ¿Qué podrías compartir con la audiencia respecto a lo que está haciendo la Policía Nacional? Bueno, la Policía Nacional a través de la Dirección de Hechos Punibles, el Departamento de Investigaciones, el Departamento de Antinarcóticos y otras oficinas técnicas han hecho trabajos de gran envergadura, de gran magnitud. Existen los hechos, pero así tan como existe, hemos aclarado casos de relevancia. Último caso del túnel, que se le identificó al cerebro, se le aprendió. Tenemos varias personas identificadas, como también grupos criminales del vecino país, el PCC, que están hoy por hoy en las cárceles regionales de todo el país. Para una tranquilidad, no solamente de la gente de Ciudad del Este, sino para todo el país, porque algunos amigos me decían, ¿quién nos garantiza de que lo que está sucediendo en Ciudad del Este después no se disemine a nivel país? Es decir, desde la experiencia de Ciudad del Este, ¿se está trabajando en esto que estábamos enfatizando, el tema de la prevención, y que ustedes puedan llegar en tiempo y forma, comisario? Así mismo, estamos trabajando en forma coordinada con varias instituciones a los efectos de dar respuesta inmediata, reuniones permanentes en el Ministerio del Interior con la gente ASOBAN y otras instituciones que nos apoyen en este trabajo, en este tan anhelado seguridad ciudadana, que es la función policial. José, ¿quiénes tienen que involucrarse, digamos, en el tema de seguridad ciudadana? ¿Y la planificación solo debe hacerse a nivel nacional o implica también, digamos, un abordaje internacional? No, efectivamente el tema, tenemos que sacarnos de la cabeza la cuestión de que todas las respuestas en materia de seguridad tienen que venir de la Policía Nacional. No. Imagínense que Brasil tiene 9 capitanías navales, tiene 2 brigadas aéreas, tiene la Policía Federal, la Policía Ferroviaria Federal, la Policía Militar de 2 estados. Tiene 220.000 ejecutores de la ley en la zona de la Triple Frontera. Y aún así uno puede ir a comprar, puede conseguir marihuana paraguaya a 5.000 kilómetros de nuestra frontera. O sea, teniendo la fuerza armada más poderosa del continente después de los Estados Unidos, Brasil no puede controlar esta fuerza, así que es absurdo pensar que nosotros, actualmente que tenemos 26.000 policías y 10.000 militares, podamos hacer lo que esta fuerza tan significativa de nivel continental no puede hoy. Sí, necesariamente vamos a tener que trasladar parte de las responsabilidades del planeamiento, etcétera, y del intercambio de información a nivel regional para que la lucha contra estas organizaciones criminales, que son tremendamente poderosas, probablemente están entre las más poderosas del mundo, para poder combatirlas de manera eficiente. O sea, no tenemos que engañarnos, no tenemos que crearnos falsas expectativas, sí hacer nuestro rol de la manera más honesta y más eficiente posible, pero esto necesariamente implica un esfuerzo que es de carácter internacional. Rubén, ¿de qué manera se tendría que abordar para reducir de manera considerable los hechos delictivos? Bueno, primeramente, insisto, se debe investigar, se debe generar conocimiento acerca de la diversidad de fenómenos criminales, porque cada fenómeno requiere un tipo de abordaje diferente, eso en primer lugar. Mientras no tengamos ese caudal de conocimiento suficiente, no vamos a tener los elementos para poder diseñar políticas públicas de carácter preventivo. Entonces, el Estado tiene que invertir más en conocimiento. Eso es lo que va a permitir mejorar la organización de la Policía Nacional. Sé que ahora se adjudicó un estudio etnográfico para la Policía Nacional, que va a ser un estudio que va a arrojar información interesante de cómo funciona la policía. Trabajos semejantes se tienen que hacer también en el Ministerio Público, en el Poder Judicial,
porque allí también nosotros detectamos a diario en la práctica judicial una serie de déficits que afecta justamente también a la seguridad ciudadana. Entonces, insisto, tenemos que generar más conocimiento y evitar caer en el populismo punitivo. Qué mejor reflexión que cerrar con el tema del populismo político, sobre todo cuando se trata el tema de la seguridad ciudadana. Porque si no hay un abordaje de carácter científico a este fenómeno social que termina siendo un drama, un problema para cada uno de nosotros, probablemente las soluciones que se planteen siempre van a generar el mismo resultado. Le agradezco a mis invitados que colaboraron con nosotros hoy en nuestro espacio, al comisario general director Ramón Javier Morales Ojeda, su comandante de la Policía Nacional. Muchas gracias, su comandante, muy amable. Al comisario general inspector Marcelino Espinosa, director de investigación de hechos punibles de la Policía Nacional. Muchas gracias, comisario Espinosa. Al licenciado José Amarilla, experto en seguridad ciudadana, y al doctor Rubén Maciel Guerreño, ex viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. ¿Cuál es el rol del Estado paraguayo en la educación superior? Sin duda vital, ¿verdad? El financiamiento, sobre todo de la educación superior, sigue siendo un desafío. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Universidades públicas y privadas somos universidades nacionales todas. Entonces, que podamos nosotros en conjunto con el liderazgo del CONES trabajar para que esa formación llegue con calidad a todo el país. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. Turno tarde. La información más completa, fusionada con el mejor entretenimiento. Vas a encontrarla junto al más destacado equipo informativo de las tardes. Para sacarlo a Mario Ferreiro de la Intendencia Capitalina, le armaron un fato. Todas las pruebas están ya sobre la mesa de que la causa fue prácticamente inventada. Ahí está lo feo, que estas clases de autoridades se presten. Es groserísimo. Turno tarde. Lunes a viernes 15 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. La seguridad ciudadana como tarea pendiente del Estado paraguayo ha sido el tema de análisis. No podemos abordar el tema de la seguridad ciudadana sino como sustento en la confianza en las instituciones. Y respecto de este tema, justamente hay una investigación científica donde se demostró que la confianza en las instituciones del sector justicia y conocimiento de sus funciones, los niveles de confianza en la Fiscalía, 47.6%, Policía, 49.6% y Poder Judicial, 43.2%, son similares. Sin embargo, los jueces y tribunales son considerados por un 53.9% de la población poco o nada confiables. Es decir, las instituciones responsables precisamente de trabajar en forma articulada para poder brindarnos, para poder protegernos, ¿sí? Como ciudadanos, hay un nivel de confianza paupérrimo por parte de la ciudadanía. Esto es una primera tarea. Y luego lo que tiene que ver obviamente con los recursos financieros, humanos y tecnológicos de los organismos de seguridad que sin lugar a dudas tienen que el Estado paraguayo invertir precisamente en este tipo de recursos para que la seguridad sea una realidad en nuestro país. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.